Continuación, módulo 1. Conociendo a las personas sordas. Diferencia entre sordo e hipoacúsico. La persona hipoacúsica es aquella cuya audición, aunque defectuosa, es funcional con audífonos o sin él. La persona sorda, por el contrario, es aquella cuya audición, aunque con ayudas técnicas, no es funcional para el propósito comunes de la vida diaria. La persona hipoacúsica sirve principalmente de la lengua oral como instrumento de comunicación y almacena su pensamiento en palabras. El sordo es ante todo un ser visual que incorpora el lenguaje apoyándose en la visión, signos, grafías, lecturas labiofacial, dactilología, y que sirve de distintos códigos para almacenar la información en su memoria. Códigos fonológicos, manual cinetéstico, visual espacio, es decir, la capacidad de manipular objetos mentalmente. Por tanto, el canal visual será principalmente vía de percepción del lenguaje y de la realidad, almacenando su pensamiento en imágenes. La diferencia entre el sordo e hipoacústico no depende solo de la pérdida de audición, sino que tanto el lenguaje, la edad, la apariencia de la sordera, adaptación del audífono, factores familiares, entre otros, influyen junto con la pérdida de la audición para la persona sorda, cuya persona puede terminar manifestando comportamientos más cercanos a uno u a otro grupo. Por otro lado, la persona sorda constituyen una comunidad con una cultura, costumbre y señas de identidad propia, bien definidas y diferentes entre las comunidades de oyentes, beneficiándose en su desarrollo integral como personas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas hipoacústicas, ya que el hecho de poder oír perjudica o dificulta en ciertos aspectos el desarrollo de la persona en torno a sus ámbitos, ya que los oyentes, al percibir que estas personas son capaces de oír algo y de hablar, pasan por alto su deficiencia auditiva y sus implicaciones en todos los niveles, ya que los oyentes tratan a las personas como otros oyentes, exigiéndole el mismo rendimiento de la misma forma, con los mismos medios que una persona oyente. Por tanto, las personas hipoacústicas no tienen el sentido de percibir completamente todo a su alrededor. No poseen una cultura, ni costumbre, ni señas de identidad propia. A esto se le añade una cultura sorda y de oyente. Esto les perjudica seriamente en torno a su ámbito de su vida. Valores propios de la comunidad sorda. Son muchos los valores que comparten la comunidad sorda, entre ellas están la lengua de señas. La lengua de señas es la clave de la identidad de las personas sordas. Entre otras épocas, era el símbolo de la condición infrahumana de los llamados mudos. En la actualidad, lo que es la decisión de la persona sorda de funcionar, autorrealizarse como una comunidad lingüística. Las personas sordas no se describen a sí mismos como discapacitadas, ni como sordas mudas. Son personas que presentan una disfunción en un órgano sensorial,
pero que son capaces de rendir superando los obstáculos del lenguaje con la ayuda de la lengua de señas. Desde este enfoque, la lengua de señas es entendida como una lengua propia que aporta no solo las ventajas de la igualdad de derechos, sino que además permite que las personas sordas puedan desarrollarse emocional, social, personal, así como una entidad estable y positiva. La información. Un valor muy importante para las personas sordas es compartir información, tanto personal como social. Recibir y dar información dentro de un mundo de oyente es arduo para las personas sordas. Por eso se valora mucho el transmitir información del ambiente que le rodea. La falta de información produce en las personas sordas un sentimiento de discriminación y de abandono, a la vez que se crea la impotencia y la desorientación. Por este motivo, dentro de la comunidad sorda es normal asegurar, facilitar la comunicación y la información para todos, repetir la información cuantas veces sea necesaria y adaptarlas a los niveles de comprensión. Esto es uno de los aspectos donde más claro se manifiesta la solidaridad, la cohesión del grupo en este sentido. Niños sordos. La comunidad sorda cuida y valora a sus niños, no solo porque significa continuidad y desarrollo, sino porque conocen y comparten sus vivencias. Por su parte, los niños y niñas sordas encuentran dentro de su misma comunidad el espacio donde realmente se sienten cómodos, donde se identifican, donde pueden comunicarse con sus iguales a través de su lengua natural, que es la lengua de señas. Centros educativos especializados. En estos centros se ha socializado y se ha recogido las tradiciones de la comunidad y su lengua. El contexto educativo se convierte en una fuente de enriquecimiento lingüístico, siendo en la mayoría de ocasiones el primer ámbito comunicativo de numerosos niños sordos. En ellas se ha creado el vínculo entre personas sordas de diferentes regiones, constituyendo la base de su cultura y de sus señas de identidad para garantizar el mejor integración para ellos. Hoy en día, en este centro están desapareciendo, dando lugar a la escuela donde tantos niños sordos como oyentes convivan e intercambien su cultura. Costumbre y estrategia para la comunicación. La utilización de la visión y el espacio propio de las personas sordas origina determinadas costumbres que en muchos casos se convierten en normas de comportamientos entre ellas. Estrategia para establecer la conversación. La inicialización de una conversación es fundamental para establecer un contacto visual, para llamar la atención del interlocutor o para incorporarse en una conversación. Las personas sordas se tocan ligeramente el hombro o mueven las manos en el espacio donde se le asigna, mientras que los oyentes suelen establecer un contacto mediante la voz, pero esto no funciona con las personas sordas. Si se trata de llamar la atención de un grupo numeroso o una persona que ocupe el área, es frecuente apagar o encender la luz de la sala donde se encuentra, pero es un recurso que no se puede abusar, ya que puede resultar molestoso. Es preciso tener en cuenta que requerir la atención visual de
alguien que es sordo significa obligarle a interrumpir lo que estaba haciendo. No se puede asignar y hacer cosas al mismo tiempo. En una conversación de personas sordas no se interrumpe mutuamente ni inician su intervención sin advertirlo previamente o sin que cese el turno. Cuando es una conversación, se necesita hacer una interrupción, como por ejemplo mirar a otro lugar. Debe advertirse con la seña de esperar. En caso de que el interlocutor oyente es importante que esté dando los avisos sin el motivo de la interrelación, que es el timbre del teléfono o la puerta, o un ruido, o levantarse o coger algo. No se debe responder a una llamada de teléfono sin más, dejando desprevenida a la persona sorda que no sabe lo que está sucediendo. Debemos explicarle lo que está pasando en el momento para que pueda entender lo que sucede. Durante la conversación es importante mostrar que se permanece atento. Esto se hace mientras señas de asentamiento con la cabeza, como si tienes razón, es verdad. Si es preciso dirigirse a una persona que está en una conversación e interrumpirla, se advierte y se hará el signo de perdón, interrumpir a la persona que va a quedar momentáneamente fuera de ella, mientras se mantiene el contacto visual con la otra persona. Una vez transmites el mensaje, se repite la seña perdón antes de salir de la escena. Nunca se debe coger las manos de alguien que está haciendo señas. Esto es una persona oyente, sinónimo de taparle la boca o que se calle. Además, algunas personas sordas tienen malos recuerdos de castigos en su infancia cuando le inmovilizaban las manos. Estrategias espaciales. Las personas sordas normalmente se colocan en un círculo para hablar con el fin de facilitar la buena visión para todos los participantes de la conversación. Por el mismo motivo, es conveniente que la mesa sea redonda o bien colocada en forma de U. El espacio que se deja entre las personas designantes es amplio por motivo de buena visibilidad. Este uso del espacio suele resultar muy extraño a las personas oyentes que coinciden en el mismo lugar público y que a veces reaccionan invalidándose. Es importante no circular ni quedar separado en un sitio donde se interrumpe el contacto visual que otros mantienen. Es un aspecto con que las personas sordas son extremadamente cuidadosas y no tenerlo en cuenta para ello es irrespeto. Los focos de luz deslumbran e impiden ver. Por tanto, se busca lugares bien iluminados pero sin luces molestosas. Para una conversación agradable, no es más adecuado invitar a una persona sorda a ir a un bar, a una discoteca, a media luz y muchos menos con luces intermitentes. Para ellos es molestoso. Es normal que las personas sordas, cuando vayan hablando por la calle, caminen más despacio de lo habitual y haciendo frecuentemente paradas a fin de seguir mejor la conversación. Lo mismo ocurre cuando realizan algunas tareas mientras hablan. La despedida es una de las acciones a la que las personas sordas dedican más tiempo. Las personas sordas, cuando salen de un sitio, por ejemplo, y se disponen a despedirse, se quedan largo tiempo hablando en la calle, asegurándose que la despedida esté claramente antes de marcharse. Esto tiene que ver con la escasez de los medios que han tenido para poder despedirse con efectividad. Tradiciones e intereses culturales. Literatura, cine, teatro
Pantomima. La vida social que tradicionalmente han llevado las personas sordas, que empiezan en la escuela y continúan en la sociedad, han dado lugar a numerosas reproducciones culturales. Sin embargo, en su mayor parte no son producciones escritas, sino en lengua de señas. Así que se cuentan numerosas historias signadas, se realizan filmaciones en video, se crean representaciones de obras de teatro, pantomimas. En muchos casos, en producciones giran en torno a su propia vida e historia de la comunidad y las experiencias de la vida de los sordos. Son representaciones que buscan el relax, la risa y también en ocasiones son versiones creacionales de los mismos oyentes. En esta tarea podemos encontrar los conocimientos de las personas sordas que han ido acumulándose entre sí mismas y las experiencias de sus sentimientos, vivencias, materiales de belleza, la poesía y la ironía que le permite el dominio de una lengua rica y expresiva. Algo especial de la literatura en lengua de señas son las historias que se narran repetidamente en forma de mitología a la comunidad. Humor y anécdotas. Las personas sordas ionizan con frecuencia acerca de la percepción que los oyentes tienen de ellos y el contraste entre sus propias formas de actuar entre el oyente y el sordo. El humor y las anécdotas dentro de la comunidad sorda tienen también una función importante y se utilizan para liberar presiones extrañas, experiencias laborales, etc.